Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de carillas. Eh, bueno, solo estoy aquí admitiendo a algunos que hacen falta. Ya les habló su compañero Oscar Orellana que la clase se va a dar solo una vez, pero se va a grabar. Entonces, va a haber oportunidad para que la vuelvan a ver o los compañeros que no tengan acceso a las 100 personas que están nada más aceptadas en Zoom puedan verlo posteriormente. Eso no quiere decir de que ustedes no puedan tener, digamos, plantearnos algunas dudas, algunas preguntas luego de la clase. Las pueden hacer llegar a mi persona, a la doctora Nancy Vázquez, que es quien es la que va a dar ahora la plática. La doctora muy amablemente se acercó para también participar con nosotros. Ya la conocen ustedes y tiene una clase muy bonita, muy práctica, para que ustedes entiendan lo que es el tema de Carías. Se había organizado una, un taller como para que fueran a algún laboratorio por grupos a ver lo de Carías con CADCAM, ¿verdad? Se tenía planificado antes de la Semana Santa hasta pues que sucedió lo del asunto del COVID-19. Pero bueno, si tienen dudas, primero Dios, regresamos a la universidad en junio y si se pudiera, pues podemos trabajar en taller y quizá fuera de horario, no lo sé. Pero ustedes mandarán si quieren seguir aprendiendo. En la facultad va a ser muy difícil que hagamos todo este taller, inclusive va a ser complicado, de una vez se los digo, lo de que ustedes puedan hacerlo del seminario. ¿Sí? Todavía eso no lo hemos definido, pero no hay pacientes, no han trabajado, no se preocupen por eso, no va a haber problema. No sé si me escuchan, yo no tengo retorno acá. Ok, entonces les dejo a la doctora Nancy Vázquez, que es la encargada de presentarles el tema de carías indirectas. Pongan mucha atención, si tienen algunas preguntas, yo voy a estar revisando el chat para que se les vayan solucionando sus dudas de una vez. Y si no, pues posteriormente la pueden hacer llegar a mi persona, a la doctora. Ahí vemos cómo, y si tienen alguna duda de algunos casos clínicos, inclusive, pudiéramos hacer una sesión posterior con algunos que tengan algunas dudas y trabajarlo por esta vía. Entonces, sin más preámbulo, les presento a la doctora Nancy Vázquez, que es profesora del área restaurativa, que normalmente está en clínica en la tarde, y pues esperemos que tengamos una bonita tarde de mucho aprendizaje. ¿De acuerdo? Bienvenida, doctora Vázquez.
Ya. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, vamos a empezar. Mucho gusto, ¿cómo están? Por favor, avísenle al doctor Valenzuela si escuchan, si me escuchan bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto, él va a estar a cargo del chat y él sí va a tener activado su micrófono para decirme las preguntas y para que esto sea un poquito más dinámico. Pues el tema de hoy que vamos a hablar son de carías indirectas. El libro donde nos estamos basando, ustedes ya los tienen, que son Restauraciones de porcelana adherida en los dientes anteriores, de Pascal Magne, y el de Veneers también, de Paula Cardoso. Estos libros están en el código QR que les compartí, se los vuelvo a colocar para que lo vean. Y el tema de hoy vamos a hablar, ¿qué es una caría indirecta? La historia, cuáles son sus indicaciones, sus contraindicaciones, las ventajas y desventajas de este tratamiento y también el más importante, cómo es el procedimiento que vamos a realizar para poder hacer esas carías indirectas. En esta carpeta que les he subido, ahí están los documentos pasados y también ahorita les subí el documento de apoyo, que es prácticamente casi el resumen con complemento de otros artículos del libro que vimos de Veneers. Las carías indirectas. Las carías indirectas van a ser estas restauraciones cerámicas que van a reparar la cara vestibular y también alguna superficie interproximal de los dientes. Sobre todo van a hacer todos esos tratamientos que van a necesitar alguna intervención estética. Podemos ver también que lo más importante de esto es que solo se va a desgastar el 3 al 30% del diente. Eso quiere decir que va a ser 4.3 veces menor el desgaste que vamos a hacer comparándolo a una corona total. Y podemos ver este esquema. Los factores que van a determinar el éxito de estas carías van a ser la estructura dental y qué tipo de cerámica dental es el que vamos a escoger. Cuando vamos a hablar de la estructura dental, tenemos que saber cuál es el tratamiento que le vamos a dar al diente, qué sistemas adhesivos vamos a utilizar, el tipo de cemento y también tenemos que saber que a este tipo de cerámicas que vamos a utilizar van a tener un tratamiento de la superficie cerámica y también un sistema adhesivo. Esto va a ser para que podamos tener una buena unión entre ambas estructuras. Entonces vamos a ver ahorita un poco de historia y es que el doctor Pincus fue el primero que utilizó los frentes estéticos. Él lo hacía con la finalidad de mejorar la sonrisa de los actores de cine en Hollywood, pero este procedimiento solo se daba durante el metraje. Ya fue en 1980 cuando Horn describió cómo eran estos procedimientos de fabricación, cementación y también los doctores Simonsen y Calavia fueron los que dieron cómo era el acondicionamiento, de la superficie de la cerámica. Entonces, podemos ver que es un procedimiento que se viene tratando de realizar desde los años 30. ¿Cuáles van a ser las ventajas de este tipo de tratamientos? Pues en la primera que tenemos es la estética, ¿verdad? La durabilidad a largo plazo. Se cree que, según estudios, duran 10 años aproximadamente si se tuvieron todos los cuidados de procedimiento y de técnicas de cementación. La dureza, que es similar al esmalte. La integridad marginal que va a haber entre la restauración y el diente y sobre todo lo que habíamos hablado anteriormente, que vamos a tener la preservación de la mayor cantidad de tejido dental. Pero siempre, como cualquier otro tratamiento, va a tener sus desventajas y entre esas van a ser las múltiples visitas, el costo que es elevado, la fragilidad que vamos a tener
al momento de manipularlas antes de la cementación. Otra desventaja muy importante es que es un tratamiento que es irreparable, quiere decir que si en algún momento se nos fractura, generalmente siempre se tienen que volver a repetir. Y sobre todo que es un tratamiento irreversible. Al momento que nosotros decidamos tallar diente, ya tenemos que saber cuál es el objetivo final para que así no tengamos ningún problema de poder arrepentirnos o de no haber diagnosticado o realizado bien el diseño de nuestro tratamiento dental. Entonces vamos a ver que estas van a tener indicaciones. Pascal las divide en 3 tipos. El tipo 1 va a ser dientes resistentes al blanqueamiento. Y vamos a encontrar al grupo 1A y al grupo 1B, que van a hacer la colaboración con tetraciclinas de grado 3 y 4. Y el grupo 1B va a ser cuando no hay respuesta al blanqueamiento interno o externo. El tipo 2 va a ser dientes conoides cuando queramos cerrar dientes, reducción de diastemas o espacios interdentales y cuando queramos aumentar la longitud del relieve incisal. El tipo 3 vamos a tener ya cuando va a haber alguna fractura extensa de la corona, la pérdida extensa del esmalte y las malformaciones congénitas y adquiridas. Entonces ahorita los vamos a ver detallados, ¿verdad? Uno por uno. Y vamos a ver el primer grupo, que van a ser los dientes resistentes al blanqueamiento. Aquí vamos a encontrar a todos esos dientes que van a estar manchados por esas tetraciclinas, donde cuando nosotros ya hacemos un blanqueamiento ya no es posible llegar al color deseado del paciente. Y entonces nosotros, muchas veces el paciente lo que quiere es tener restauraciones más naturales. En el otro lado tenemos a los dientes sin respuestas al blanqueamiento interno o externo. Aquí también se confunden muchas veces que al pensar que porque un diente es tratado endodónticamente no puede tener una carie dental. Pero realmente no es que los dientes con endodoncia no puedan tener una carie. Estos dientes con endodoncia no pierden sus propiedades biomecánicas en cuanto, por ejemplo, a la humedad del diente, o sea, no se deshidratan, sino que se refiere más por la pérdida de la estructura del diente, que es la que la convierte en la causa principal de fracaso, porque no se recomienda que la carie cubra la cavidad palatina, ¿verdad? Porque si no, ya estaríamos nosotros entrando a hacer un tipo de corona. Entre la otra indicación van a ser las modificaciones morfológicas. Vamos a tener a los dientes conoides, que estos son los dientes que son los más adecuados para hacer las carillas, porque de por sí estos ya tienen su preparación, el diseño de su preparación, ya solo hay que pulir y marcar un poco el margen cervical. Es un poco difícil cuando solo tenemos algún diente unitario, ¿verdad? Para poder copiar la anatomía del diente opuesto. Y también vamos a tener el cierre de diastemas y los triángulos negros interdentales. Cuando nosotros queremos hacer alguna carilla con algún tipo de resina compuesta, se puede hacer, pero cuando ya son múltiples diastemas, ya no podemos tener el control, ¿verdad? Para poderlo realizar. Sobre todo es que cuando nosotros vamos a hacer una preparación para cerrar diastemas, tenemos que saber que nuestra línea de terminación tiene que ser subgingival. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener que tener una mejor higiene del paciente y al momento de tener una resina compuesta puede haber un poquito más de acumulación de placa bacteriana. Y entonces eso nos puede ocasionar una inflamación gingival, puede destruir el periodonto del paciente y pues puede complicar un poquito más nuestro tratamiento. Entre la otra indicación que tenemos va a ser cuando necesitamos aumentar la longitud y el relieve incisal. Como podemos ver aquí en la fotografía, este paciente ha perdido esa cohesión, ¿verdad? Visual que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque ya tiene una sonrisa totalmente invertida. Eso lo que hace es que él se vea con una apariencia de envejecimiento más acelerado. Y entonces, él lo que necesita ahí es un resultado estético. Para eso nosotros debemos de recordar cuáles son los temas
que vimos de los factores y los criterios estéticos que vimos en las clases anteriores. Y tenemos que ver cuál es esa proporción de anchura y de altura del diente para poder rehabilitar al paciente y devolverle el largo que él necesita. Ahora vamos a ver cuáles son las restauraciones extensas en el adulto. Estas van a ser las fracturas coronarias amplias, generalmente ahí es cuando se nos presentan niños, cuando se quiebran, ¿verdad? Algún diente y a veces llevan los pedazos, enhorabuena que llevaran algún tipo de fractura del diente, el diente fracturado, pero muchas veces en esos accidentes se pierden. Entonces, cuando llega algún tipo de esta fractura, tenemos que saber que nosotros no podemos indicar una carilla cuando un paciente no esté en la edad adulta, que sea mayor de 18 años. ¿Por qué? Porque todavía va a tener problemas en su cementación en cuanto a todo lo que respecta que todavía puede tener algún tipo de erupción activamente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener el otro que va a ser la pérdida extensa del esmalte. Muchas veces las dietas de ahora, muchos jóvenes consumen muchos ácidos, mucha cantidad de limón. Entonces esto lo que ocasiona va a ser una pérdida de volumen en las personas y por eso es de que muchas veces llegan a nuestra consulta. Entre otro tipo están las restauraciones que llevan consigo alguna malformación congénita y adquirida generalizada. Esto quiere decir como por ejemplo algún tipo de anomalía estructural en el esmalte, como que puede ser tanto de tipo hereditario o también que puede haber alguna anomalía en la formación de los ameloblastos. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar cuando es una displasia generalizada del esmalte o cuando es una amelogénesis imperfecta. ¿Por qué? Porque la amelogénesis imperfecta tenemos que recordar que va a ser una anomalía estructural del esmalte, que este es totalmente de tipo hereditario, y los ameloblastos van a tener una alteración en su calcificación, por lo cual nosotros sabemos que el tipo de tratamiento que estamos hablando hoy requiere de la mayor cantidad de esmalte posible, y si este no tiene buena calcificación o tiene alguna alteración, no nos va a servir como un sustrato ideal para que haya una buena adhesión. Al menos cuando es una displasia generalizada del esmalte, ahí sí vamos a ver, por ejemplo, algún tipo de hipoplasia, que van a ser todos esos defectos que van a haber en el esmalte, que no va a haber una cantidad suficiente de esmalte, pero que siempre va a tener toda la cantidad necesaria para poder tener una buena adhesión. O, así como podemos ver en la fotografía, fluorosis, ¿verdad? Generalizada. Tenemos que saber el tipo de fluorosis que tiene para saber cómo está la calidad del esmalte. Y sobre todo las indicaciones mixtas para saber que muchas veces no solo llegan por pérdida de relieve incisal, como lo podemos ver en esta fotografía, sino también necesitan algún tipo de cierre de diastema o cambio de color, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a tener indicaciones mixtas. Bueno, aquí tenemos la displasia generalizada del esmalte y como se los había mencionado, van a ser las hipoplasias, que son los defectos del esmalte, y también estos tipos de hipoplasias se pueden dar por factores ambientales, y lo que podemos ver es que también se pueden dar por déficit de vitamina D, algún tipo de sífilis congénita, y las hipoplasias por enfermedades exantemánticas, ¿verdad? Como el sarampión, varicela y escarlatina. Todo ese tipo de enfermedades pueden dañar el esmalte de nuestros pacientes. Sobre todo las famosas tetraciclinas, que van a afectar la dentina y el esmalte, lo que le van a dar un cambio de coloración al diente. Después de que sabemos dónde sí están indicadas este tipo de restauración, ahora tenemos que saber dónde no podemos colocarlas.
Y esta la podemos ver como en la primera imagen, que es una oclusión o una posición inadecuada. Ahí estamos viendo un paciente que tiene una sobремordida profunda o algún otro tipo de paciente que tenga bruxismo, dientes con algún apiñamiento grave y que, por ejemplo, quieran hacer algún tipo de ortodoncia, ¿verdad? Pero realmente ahí ya tenemos muchas limitaciones que tendríamos que preparar demasiado para poder devolver la posición adecuada a los dientes. También van a estar dientes con insuficiente o inadecuado esmalte. Esto nos tiene que quedar muy, muy claro porque este tipo de restauración tiene que estar adherida al esmalte. También, si el paciente tiene algún tipo de hábitos como alguna mordedor de objetos, mordedor de uñas, o sea, hay pacientes que se comen las uñas o que están mordiendo un sinfín de instrumentos o de lápices, ¿verdad? Que se meten a la boca. Eso no nos puede dar una longevidad a nuestras restauraciones, por lo tanto, lo tomamos como una contraindicación. Y también como contraindicación van a ser, en este caso que vemos, esas restauraciones múltiples o amplias, que quiere decir que al momento que nosotros la retiramos, pues generalmente ya llegan a la mayor cantidad de dentina. Y entonces no vamos a tener una buena adhesión. Otra contraindicación va a ser cuando tenemos alguna anatomía inadecuada, por ejemplo, algún tipo de coronas clínicas que sean demasiado cortas o donde hayan espacios muy largos para cerrar, ¿verdad? Un diastema. Y también, sobre todo, se da a veces en los incisivos inferiores, que muchas veces son coronas muy triangulares y al momento de preparar, pues vamos a quitar la mayor cantidad de esmalte. Y otra contraindicación muy importante es los pacientes que tienen caries o una higiene precaria, realmente no van a ser buenos candidatos porque este tipo de restauración, así como cualquier diente natural, necesitamos que esté en un ambiente saludable. Entonces, aquí es donde volvemos a ver esta foto que vimos en la clase anterior de los criterios estéticos fundamentales. Aquí tenemos que ver que la salud de los tejidos blandos van a afectar su aspecto, ¿verdad? Van a variar de color, van a aumentar de tamaño y sobre todo es que van a influir en la apariencia que va a tener la persona en su apariencia dentogingival. Sobre todo cuando tenemos algún tipo de paciente con una sonrisa amplia o sobre todo, al menos aunque sea media, también podemos tener estos problemas. Y cuando vemos no hay ningún paralelismo ni hay ninguna simetría en estos dientes, ¿verdad? Aquí no podemos ver que haya algún equilibrio en esta sonrisa. Sobre todo la relación de las proporciones, pues no las vemos. Y esto lo que pierde es la dominancia de la sonrisa. Entonces, aquí es a donde nosotros queremos llegar. Este es el objetivo que nosotros tenemos como restauradores, como odontólogos que llegan a nuestro paciente buscando estética, llegan buscando belleza, pero también llegan buscando función. Y es por eso que el objetivo de la estética en la odontología va a ser crear nuevamente esas proporciones de los dientes, sobre todo, que vayan a estar integrados biológicamente, tanto bien en las encías, también como su relación con la articulación. Y sobre todo que vaya a ser armoniosa, que tenga un equilibrio y que vaya a ser agradable y que sea compatible también con la estructura de su cara, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver que existen varios tipos de carillas de distintos materiales. Nosotros tenemos que escoger, tenemos que recordar que necesitamos escoger ya sean feldespáticas o de silicato de litio. ¿Por qué? Porque estas son las que tienen mayor probabilidad de adhesión. Cuando hablamos de restauraciones de silicato de litio, estas se pueden hacer por inyección o por CAD/CAM. Y el otro tipo de cerámica que podemos utilizar es la feldespática, que es la manual, la que conocemos, que es por medio de polvo y líquido. Entonces, nosotros podemos ver que desde la superficie de este tipo de material
nosotros tenemos que saber que las cerámicas se van a dividir en gravables y en no gravables. Las gravables son aquellas que van a ser sensibles o las que se van a responder a un tratamiento de la superficie cuando podemos utilizar el ácido fluorhídrico. Y las no gravables van a ser aquellas que son resistentes a ese tipo de grabado. Entonces, estas que son gravables son porque tienen partículas de sílice, son más estéticas, van a ser más translúcidas y sobre todo es que van a tener mayor resistencia a la fractura en comparación a las cerámicas que son resistibles a este tipo, que son las que son ricas en óxidos metálicos. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a empezar a basarnos a saber qué tipo de cerámica el que vamos a utilizar. Con bases a lo que se tenía planificado en la universidad y lo que hemos trabajado y se trabajó el año pasado es las carillas de disilicato de litio. Para eso nosotros tenemos que poner atención y darnos cuenta que tenemos que tener un espesor mínimo de preparación. Existen otro tipo de carillas, así como está en el documento de apoyo, que están las carillas lentes de contacto, carillas con preparación, carillas sin preparación. Pero por fines didácticos nos vamos a centrar en esta clase solo a las carillas que son realizadas con disilicato de litio. Y vamos a ver que Pascal nos dice que nosotros tenemos que tener un desgaste mínimo de 0.5 milímetros, ¿verdad? O mayor a 0.5 milímetros en el tercio cervical. En el tercio medio también tenemos que mantener ese mínimo desgaste de 0.5. Y ya en el tercio incisal nosotros necesitamos hacer un corte o tener un espacio aproximado de mayor de 1.5 milímetros. ¿Eso para qué nos va a servir? Para poder realizar un diseño de nuestra preparación para que no vayamos a tener ningún problema con la fuerza o con la capacidad flexural del material que vamos a utilizar. Y aquí podemos ver que son estos materiales feldespáticos y de disilicato de litio. Aquí podemos ver que esta bibliografía la sacamos del catálogo de Ivoclar Vivadent, y ellos son los que hacen este tipo de disilicato de litio y el espesor mínimo que nos piden ellos como casa comercial es que si vamos a hacer un disilicato de litio tenemos que tener un espacio o una preparación mayor a 0.6 milímetros en cervical, en el tercio medio también, y en incisal tiene que ser mayor a 0.7 milímetros. Después de ya saber el material que hemos elegido y la demanda estética que tenga el caso que nosotros vamos a trabajar, nosotros al planificar una rehabilitación estética, lo primero es predecir cuál va a ser ese resultado final. ¿Por qué? Porque nuestro tratamiento, todo se va a basar en ese diagnóstico que nosotros hagamos al inicio. Nosotros vamos a poder reproducir todos los detalles morfológicos que creamos que hagan falta en la sonrisa de nuestro paciente, qué textura les hace falta, si tienen alguna pérdida de borde incisal, de ángulo línea, y todo eso lo vamos a poder recrear o devolverle al paciente y lo vamos a hacer por medio de un encerado diagnóstico. Al momento que nosotros creamos que ya hemos involucrado todos estos criterios estéticos fundamentales, ¿verdad? En nuestro encerado, nosotros ya podemos pasar a un siguiente paso, que va a ser realizar una maqueta diagnóstica. La maqueta diagnóstica lo que va a hacer es que tenemos que tener claro que tenemos que tener el volumen extra que vamos a conseguir con el mock-up menos la espesura necesaria que necesita que nosotros cortemos en el diente para poderle dar un color inicial y un color final. Y esta resta nos va a llevar a la cantidad de desgaste que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener muy claro que si queremos cambiar el tono, el color del diente, y muchas pacientes quieren hasta bleach 1, tenemos que tomar en cuenta también cuántos milímetros necesito desgastar para poder cambiar cada tonalidad. Y se dice que más o menos es en 0.3 milímetros a 0.5 la cantidad para ir disminuyendo esos tonos.
Entonces, aquí vamos a ver, muy importante esta diapositiva que estamos viendo ahorita, vamos a ver cuál es la maqueta diagnóstica. La maqueta diagnóstica lo que va a hacer es copiar fielmente el encerado. Entonces aquí nosotros tenemos que saber que si queremos dejarle algún tipo de textura superficial, de textura horizontal, algún tipo de mamelones, dependiendo la edad del paciente, ¿verdad? Aunque tenemos que recordar que a partir de los 50 años para arriba la textura superficial del diente cada vez va disminuyendo. Pero independientemente, nosotros tenemos que saber la edad del paciente para poder recrear todo este tipo de anatomía dental. Entonces, si nosotros queremos dejar algún tipo de esta textura desde el encerado, se tiene que ver. ¿Por qué? Porque la maqueta lo que va a hacer es solo la reproducción o la copia fiel de este encerado. Esta maqueta diagnóstica nos va a servir para probar ese encerado que nosotros diseñamos para colocarlo en la boca y nos va a demostrar cuál va a ser una vista previa final para que el paciente nos pueda probar si le gusta o no le gusta, si la planificación está compatible con su personalidad, con su cara, con su sonrisa, si al momento de nosotros ver el tipo de función, si le podemos devolver la guía canina o la guía anterior. Sobre todo, aparte de eso, nos va a servir para poder guiarnos también en nuestra preparación dental. Entonces, si se dan cuenta, cada paso es muy importante, no nos podemos saltar ninguno, sino que un paso nos lleva al otro. Si desde nuestro encerado tenemos algún problema, no nos gustó, honestamente va a ser muy difícil continuar porque desde ahí estamos teniendo algún tipo de problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas maquetas diagnósticas? Estas las vamos a fabricar con la guía de silicona. Vamos a hacer una guía de silicona, ¿verdad? Y esta lo que vamos a hacer es que vamos a involucrar la cantidad de dientes que tenga nuestra rehabilitación, más 2 dientes posteriores. ¿Para qué? Para que tenga una estabilidad adecuada y sobre todo tenemos que tener una guía que tenga suficiente grosor, tanto en la parte, en la superficie vestibular como en la superficie lingual. Y esto lo que va a hacer es que vamos a tener un mejor posicionamiento al momento de colocarlo en boca. Por eso es que necesitamos evitar que esta guía esté deformada o muy flexible. Después de que nosotros logramos hacer esta guía en este modelo de encerado, la primera, vamos a colocar el material de más alta viscosidad para copiar todos esos detalles que nosotros hicimos y de los que hablamos en nuestro encerado. Esto es muy importante, no crear un relieve, sino que lo que necesitamos es copiar fielmente todos esos detalles morfológicos de la textura y sobre todo que al momento que nosotros lo retiremos del modelo de yeso, podamos tener esa estabilidad que nosotros necesitamos cuando lo vayamos a probar en boca. Entonces, aquí podemos ver en esta fotografía inferior cómo es que la tenemos que recortar. Nosotros le tenemos que hacer un festoneado con una hoja de bisturí número 12. Esta tiene que recortarse de 1 a 2 milímetros por arriba del margen gingival. Sobre todo vamos a seguir todos esos contornos de los dientes. ¿Para qué nos va a servir hacer ese recorte? Para eliminar cualquier exceso de resina bisacrílica al momento de que nosotros la coloquemos y sobre todo para que no vaya a quedar ningún sobrecontorno en nuestra maqueta o al momento de colocarla en el paciente. Esta maqueta diagnóstica, el material que vamos a utilizar para colocarlo en boca va a ser esta resina bisacrílica. Y la forma correcta de hacerlo es primero seleccionando el color de bisacrílico que queremos. Sobre todo, si el motivo de consulta de la paciente es una necesidad de un cambio más blanco, ya hicimos un blanqueamiento dental y nosotros no hemos podido llegar al tono que el paciente desea,
pues es muy importante que si nosotros queremos ofrecer el tratamiento o les queremos vender pues el tratamiento prácticamente, nosotros tenemos que al momento de hacer esta maqueta diagnóstica que ellos tengan una idea de cuál va a ser su resultado final. Entonces, desde aquí tenemos que aprender a seleccionar el color. Bueno, después de que ya seleccionamos el color, lo que vamos a hacer es que vamos a tener la punta mezcladora. Esta la vamos a colocar y nos vamos a guiar, ¿verdad? En el fondo de nuestra guía y nosotros tenemos que minimizar la formación de burbujas porque va a ser muy difícil, pues, rellenar esas burbujas nos va a llevar más tiempo y para eso fue que nosotros hemos estado haciendo todos nuestros pasos de la mejor manera. Tenemos que recordarnos siempre de colocar una pequeña cantidad de vaselina en el diente y en los tejidos blandos para que no vaya a haber ningún problema y sobre todo es que después de haber rellenado con esta jeringa podemos ya colocarlo en boca. Ahí se tiene que mantener presionado en los dientes donde donde no se va a hacer ninguna preparación dental. Por eso, ¿para qué? Para que tenga estabilidad y para que no se vaya a mover o no vaya a haber ningún problema en algún desajuste. Tenemos que tener cuidado que tiene que tener un asentamiento correcto y sobre todo es que vamos a eliminar con el explorador todos aquellos excesos que tengamos y tenemos que esperar 5 minutos o dependiendo la marca que estemos utilizando para que no la vayamos a quitar antes de que haya polimerizado. Después vamos a retirar la guía y sobre todo podemos ver inmediatamente si tuvimos algún problema o algún tipo de burbuja que haya quedado. En dado Nancy, caso, ¿sí? solo una pregunta. ¿Tú consideras conveniente a la hora de introducir la llave con el material dejarlo descansar así normal o presionarlo con los dedos? No, durante todo el tiempo tiene que estar presionado porque más o menos aproximadamente son 5 minutos los que dura para que termine la polimerización. Si nosotros dejamos de presionar, puede quedar desajustado, sobre todo en el tercio cervical. De acuerdo, gracias. Muy bien. Entonces, les recuerdo que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y el doctor me puede ir diciendo para que vayamos. O si también, doctor, usted quiere complementar algo, pues también es bienvenido. Ahorita vamos a ver que ya tenemos esta maqueta diagnóstica puesta en la boca del paciente y este es un momento muy importante, muy especial. ¿Por qué? Porque el paciente cambia su sonrisa, cambia su vista, cambia hasta su forma de ser, sube autoestima y entonces realmente sí, pues realmente es muy emotiva esta cita, ¿verdad? Porque el paciente, Hay otra preguntita, Nancy, disculpa que te interrumpa. sí, Otra preguntita que dicen si el mock-up se usa solo en esa cita o se le deja al paciente. Entonces, el mock-up nos sirve para varias situaciones. Una es que en el momentito que lo coloquemos, nos demos cuenta de cómo se ve en boca, ya con todo el marco de los labios, la cara, cómo se ve, porque en el articulador uno lo ve en forma de función y estética, pero la estética real lo da el marco que son los labios y la cara. Entonces, en ese momento, si se ve bien, se ve armonioso, al paciente le gusta, también se puede dejar, como lo indicó la doctora Vázquez, se puede dejar para que se vaya a su casa. Dependiendo de las condiciones, se vaya a su entorno social y ahí lo vean sus familiares, sus amigos y pues le van a hacer comentarios. Vos mira esos dientotes que tenés, o mira qué bien te ves, o qué sé yo. Todo eso retroalimenta para que en la siguiente cita se pueda llegar a un acuerdo si está bien esa maqueta diagnóstica, ¿de acuerdo? O bien es necesario hacer alguna modificación. La cera para eso es, para modificar ángulos, tamaños, anchos, o sea, podemos volver a modificar y hacer otro mockup las veces que sean necesarias.
Sí. Y pregunta también si pueden comer y todo normal. Sí, evidentemente, si se va a llegar a casa y es muy delgado, puede que se fracture. Entonces puede ser que solo se lo lleve una hora, o sea, o se lo lleve un día por la noche y regrese por la mañana al otro día, porque se puede fracturar. Evidentemente, si es muy delgado, se puede fracturar. En ese caso, no es recomendable que se lo lleven a casa. Es recomendable que a un familiar, a un amigo, llegue con el paciente para que le pueda dar algunos comentarios. Hay veces que los pacientes dicen, bueno, esto es lo que a mí me gusta, yo me lo quedo, pero hay veces que el paciente sí prefiere alguna otra opinión familiar o de algún amigo y pues ya no lo hace saber. Solo otra preguntita, doctora. Sí. Eh, Dice que la vaselina se aplica a todos los dientes o solo en los que no van a ser restaurados, dice. Bueno, se aplica a los dientes donde va a ir el material para que el material no se pegue. Evidentemente, a veces el material como fluye, se va a otros dientes, entonces es preferible agregarle a todos los dientes que podrían ser involucrados. Ujú. Sí. Vamos, y dice, ¿por cuánto tiempo se podría dejar mock-up? Te dejo esa respuesta, Nancy. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues sí, correctamente todo, comparto con todo lo que dice, doctor. El mock-up es para que el paciente evalúe cuál va a ser el resultado preliminar que va a tener. Sobre todo es en este momento donde el paciente va a proponer cualquier cambio menor, ¿verdad? Que él no esté de acuerdo, si él quiere que se le baje 0.5 milímetros, 1 milímetro, dependiendo, ¿verdad? Cuánto quiera que se disminuya, pero generalmente los pacientes siempre quieren la aprobación de la familia, que para mí es muy importante que ellos lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el tratamiento y luego llegan a su casa sin consultar, muchas veces tienen como ese tipo de que me hubieras preguntado, pero mientras si ellos ya consultan, ya vienen con más seguridad a aceptar este tipo de tratamiento. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomarle las fotografías para que el paciente se pueda ver despacio en su casa, que lo consulte con sus familiares y sobre todo es que al momento nosotros colocamos la vaselina porque vamos a quitar ese mocop, pero si el paciente nos dice que se lo quiere llevar a su casa, sí se lo puede llevárselo inclusive de hasta una semana aproximadamente para que él sienta cómo está, dependiendo si no está muy delgado o porque como todavía no hemos preparado, pero estos días le van a servir a ellos para que puedan eh, probarla, ¿verdad? Sobre todo si se le hay que darle instrucciones específicas para que, como saben que es una capa muy delgada, que es una máscara pues acrílica, entonces realmente no pueden comer cosas muy duras en este tiempo que ellos se la quieran llevar para prueba. Solo hasta después de que ellos se la aprueben este tipo de diseño, ahí ya podemos pasar al siguiente paso. Si él se lo decide llevárselo una semana, obviamente necesitamos hacer un tipo de grabado selectivo a nivel de la línea media del diente, un círculo, y colocar una pequeña cantidad de adhesivo y después colocar nuestra matriz con el bisacrílico para que quede cementado temporalmente, como que si fuera un provisional temporal. Y Entonces, otra pregunta, Nancy, antes de que ¿sí? continúes. Están preguntando si se cementa. ¿Podrías explicarles más o menos para que no se, como son carillas, es muy fácil que se decementen, por decir así? ¿Cómo se cementa temporalmente una carilla? Temporalmente, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, hay otra imagen, pero em, como les había explicado, se tiene que hacer un grabado selectivo en el tercio medio a nivel de la línea media. Se lava, ¿verdad? Se seca, se coloca una pequeña cantidad de bonding, de ahí todavía no se polimeriza, se coloca la guía de silicona con el material bisacrílico, se coloca en boca y de ahí, antes de retirar la silicona, se puede fotopolimerizar, se quita la silicona y ahí se termina de polimerizar, después de esperar el tiempo que indica el fabricante. Y ahí es cuando ya va a quedar más fijo. Y cabe recordar que entonces ahí no tenemos que colocar vaselina porque sí queremos que se quede
esto como un provisional temporal. Solo para agregar, Nancy, es de que normalmente, o lo más común, digamos, es colocar en un puntito, digamos, de ácido en medio del diente, ¿sí? Se lava, se hace todo el protocolo de adhesivo también, solo en el área, en ese puntito, y luego pues se hace la prueba de mock-up, digamos, y el material queda adherido en esa parte. No nos interesa que haya mucho material adhesivo porque nos puede interferir posteriormente en la impresión, porque si ya tallamos, ya gastamos, ese material va a ser una capa de grosor que la vamos a tener que volver a eliminar. Entonces, entre menos adhesivo se coloque, mejor. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, desventajas que puede haber filtración, puede haber sensibilidad, ¿de acuerdo? Porque no va a haber un gap dependiendo del tallado que se haga, en el área, sobre todo en el área cervical, donde el esmalte es más delgado. De hecho, ahí se corta menos, pero es más delgado y puede haber algún tipo de sensibilidad. Hay que ver en qué caso se va a colocar. Hay que evaluar el paciente, si el paciente tiene historia de sensibilidad, de chupar limón. Entonces, todo eso es lo que tenemos que evaluar para decidir si se le deja o no al paciente. No todos los pacientes se les puede dejar cementado temporalmente unas carillas, digamos, porque puede ser que a veces no regresen los pacientes que son ejecutivos o irresponsables inclusive, que no llegan a su cita. Si le dejamos eso ahí, va a haber problema de filtración, va a haber dolor, manchas, de cementación y después el problemático, digamos, el paciente va a llegar molesto a la clínica y quizás la culpa fue de él. Entonces hay que escoger bien al paciente que se le va a dejar también las carillas de bisacrílico temporales. Y también hay que tener cuidado si las carillas están por detrás del punto de contacto, porque puede haber que hay una retención exagerada, retención mecánica, y cuando queramos quitarlas no las vamos a poder quitar y hay que planificar con alguna punta de lápiz o algo, removerlas con material, con equipo rotatorio, porque a veces no se pueden quitar. Están tan pegadas, por decir así, están bien cementadas o se metieron entre las troneras y ahí no se puede quitar y podemos lastimar la encía y provocar inflamación y otro problema. Entonces hay que escoger bien el paciente que se va a llevar la maqueta a su casa. Sí, exacto, doctor. Después de que el paciente ya aceptó, ya sus familiares le dijeron que sí están de acuerdo, que él también ya está completamente seguro, ya podemos pasar al tercer paso, que va a ser realizar una guía de reducción. Esta guía de reducción también la vamos a hacer de una guía de silicona y vamos a poder hacer 2 o 3 dependiendo cómo nosotros lo estemos diseñando, pero esta, vamos a hacer una guía vertical que va a estar seccionada en dirección bucolingual, sobre todo para ver algún desgaste, sentido cérvico-incisal, y también vamos a hacer una guía horizontal o también llamada como bloc de notas, y esta nos va a servir para ver el control de la reducción, pero en sentido mesiodistal. Entonces, este tipo de guías de reducción nos van a servir. Estas tienen que ser completamente otras guías de silicona. ¿Por qué? Porque las vamos a recortar distinta a la que hicimos para hacer la maqueta diagnóstica y sobre todo porque vamos a necesitar, la verdad, para estar midiendo cuál va a ser la cantidad de desgaste que vamos a realizar con la ayuda de una sonda periodontal. Entonces aquí vamos a tener este caso clínico, ¿verdad? Donde vemos que este paciente tiene unos diastemas, paciente joven, pues realmente, pues estéticamente sí tiene una cohesión visual en su sonrisa, pero no le gustaba ese tipo de espacios que tenía entre diente y diente. Entonces se hace la maqueta diagnóstica, se le coloca y se le enseña cuál va a ser la propuesta que nosotros le tenemos. Este es un caso sacado de este artículo, ¿verdad? Del doctor Víctor Clavijo, donde se da a conocer cómo va a ser su resultado final. Pero es ahí cuando nosotros empezamos a preguntarnos cuánto diente vamos a preparar, cuánto diente puedo aumentar, qué tan delgada puede ser mi carilla, y todas estas interrogantes nos las vamos a contestar dependiendo a todas las herramientas de diagnósticos que hayamos tomado.
Y para eso podemos ver este esquema donde primero tenemos que tener el encerado diagnóstico, cuál es la posición y la anatomía que se pretende y cuál es la que se asemeja lo más natural posible. Después tener una guía de silicona. Después seleccionar el material, qué tipo de solidez nos va a dar este material y cuánto espacio necesita este material. Al tener ambos lados, podemos empezar a realizar un tallado dental. Y para eso es importante recordar cuánto es lo que nos decía el fabricante de Ivoclar, de cuánto es el desgaste mínimo en cervical, tercio medio y en incisal. Para eso vamos a recordar que necesitamos saber también cuáles van a ser los grosores de nuestras fresas que vamos a utilizar. Sobre todo tenemos que necesitar una redonda de grano medio, una también troncocónica de punta redondeada y también una de punta de lápiz. Estas nosotros podemos calibrarlas para saber cuál es la cantidad de radio que va a tener activa nuestra fresa y así ser cada vez más meticulosos y más exactos en la cantidad de milímetros que vamos a reducir, porque si regresamos a esta, nos damos cuenta que son 0.6 milímetros, o sea, no es ni siquiera 1 milímetro. Hay casos, ¿verdad?, donde vamos a tener que desgastar más, pero este tipo de tratamiento tiene que ser muy exacto. Por eso es muy puntual calibrar las fresas. ¿Cómo las vamos a calibrar? Vamos a a calibrar la parte activa de la fresa. También después vamos a calibrar el vástago de nuestra fresa y después lo vamos a dividir en dos y ese va a ser el radio de lo que nosotros vamos a poder utilizar. ¿Para qué necesitamos esto? Porque al momento, si nosotros, nuestra cabeza activa mide 0.5 milímetros y nosotros tenemos que desgastar 0.5, sabemos que tenemos que introducirla para que nos haga ese desgaste. La odontología de ahora tenemos que recordar que es una reducción dentaria lo mínimamente invasivo. La mayor cantidad de esmalte que haya va a ser lo que le va a dar la mayor predecibilidad a nuestro tratamiento dental. Para eso también es muy importante que conozcamos y recordemos, que no va a ser motivo de esta clase, pero cuál es un recordatorio de cuál es la granulación de nuestras fresas. Muchas veces, a veces compramos hasta fresas que no vamos a hablar de marcas, pero no tienen ni siquiera una definición de color, no sabemos ni de cuántas micras están. Hay otras fresas que ya las hemos usado por mucho tiempo y entonces lo más recomendable es, sobre todo en este tipo, aunque también en todos los tipos de tratamientos, de siempre utilizar fresas nuevas. ¿Para qué? Para que nuestro desgaste sea mejor, más homogéneo, no le apliquemos tanta fuerza a nuestra presa de mano y sobre todo también para también que podamos tener el control de cuánto vamos a desgastar. Nancy, ¿Sí? me están preguntando a qué nivel del vástago se calibraría o se calibra la fresa. Miren, generalmente el vástago tiene una medida uniforme, el vástago. Lo que, varía lo que varía de tamaño es la parte activa de la fresa, pero el vástago siempre va a medir. Entonces, después de donde termine la parte activa de la fresa, a ese nivel se puede empezar a calibrar el vástago. Porque tenemos que recordar que la posición de nuestra fresa va a ser horizontal al eje largo de la pieza. No sé si quedó claro. Doctor. Sí, es que habían hecho la pregunta. Ah, Ahí está ya con la respuesta. Y solo faltó la fresa de colorimetría azul, que tiene un aproximado entre 80 a 100 micras de grosor de diamante. sí, me faltó esa. Faltó sí, pues la azul, La azul. que es la que más se utiliza. Digamos que a la de Sí. 150 micras o 180, si uno no tiene buena mano, o sea, tiene educada su mano, puede que talle de más. Y para carillas casi siempre se recomienda entre roja
y amarilla, porque solo vamos a condicionar a quitar punto 3, punto 5, punto 8 hasta 1 milímetro y solo con una pasada de la de 150, 180 micras se nos va 1 milímetro. Sí, exacto. Y también otra pregunta, ¿qué piensa de la utilización de fresas 3834 FG 16 y 18? ¿Qué dijo? Disculpen. Ahí Ah, salí. ¿qué piensas de la utilización de fresas 834 FG 16 y 18? 16 y 18 es imagino que 1.6 y 1.8, me imagino, ¿sí? Honestamente ahorita no tengo, tal vez se refieren a las que tienen multianillos o... Sí, me imagino que son las de multianillo, Ujú. que es la técnica de que con el provisional en boca, pues empezar a hacer el desgaste. Sí, ese tipo, miren, realmente cualquier fresa nos puede servir si nosotros sabemos qué tipo de granulación tiene, o sea, cuánto desgaste vamos a hacer, cuál es la parte activa de nuestra fresa y cuánto necesitamos desgastar. Porque muchas veces cuando vamos a preparar, muchas veces vamos a preparar encima del mocop para llegar a la cantidad necesaria. Entonces, si nosotros cumplimos eso, pues es independiente qué tipo. Ahora, estas que son de multianillos, ¿verdad? Ya no se recomiendan porque estas van a crear un desgaste uniforme. Mientras que si nosotros tenemos el control solo con una parte activa en un tercio donde vamos a estar realizando la preparación, vamos a tener un mejor control y menos desgaste. Por eso fue que se dejaron de utilizar esas de anillo. Diría también que es de la técnica del operador, de la habilidad, porque hay operadores que sí prefieren también usar ese tipo de fresa. Yo creo que aquí lo más importante es calibrar la cantidad de material que vamos a remover. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con las llaves de silicona, con las guías de corte. Lo podemos hacer con acetatos. Podemos hacer con una sonda periodontal, por lo menos para ver que no nos pasemos del milímetro. Y de acuerdo a las necesidades previamente diagnosticadas del caso. Sí. Aquí estoy viendo otra pregunta que dicen, hay quienes utilizan troncocónica con punta inactiva. Si es conveniente usarlas, pues realmente sí es conveniente porque nosotros si queremos delimitar el margen, podemos utilizar, ¿verdad? Este tipo de fresas que son las redondas de grano medio. Entonces, por eso ahí va a ser, dependiendo cómo es que nosotros vamos a empezar a preparar, así nos vamos a empezar a familiarizar con las fresas y sobre todo a saber cuáles son las que se ajustan a nuestra habilidad. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Ya no hay otra pregunta, doctor? No, por el momento no. Ah, muy bien. Bueno, aquí vamos a ver esta tabla donde está resumida lo que dice el procedimiento según Pascal. Vamos, cabe la salvedad que cada quien tiene su técnica, ¿verdad? Eh, Calamita tiene una técnica, Galipurel otra, Pascal. Nosotros vamos a basarnos ahorita en esta, que es la que es en el libro que estamos utilizando de referencia, pero no quiere decir que sea la única o el único, la única secuencia de pasos que tenemos que seguir. Primero vamos a tener un control inicial con la llave de silicona. El segundo paso va a ser una reducción axial, que va a ser la preparación interdental. La 3 va a ser la inserción de un hilo retractor. El paso 4 va a ser el tallado de los surcos vestibulares. El 5, una reducción masiva. 6, control de reducción incisal. 7, cobertura y preparación incisal. Y el 8, que va a ser el acabado y pulido. Entonces aquí podemos ver que primero vamos a tener ese control inicial con la llave de silicona. Nosotros aquí sacamos esa llave de silicona al modelo de yeso y nosotros al ponerlo en el diente sabemos cuánto es lo que necesitamos desgastar. Esto también van a ver en algunos dientes que vamos a necesitar preparar mínimo. Hay otros tipos de carillas que
o según el caso no se tenga que preparar nada y solo se tenga que pulir. Pero, ¿cómo vamos a verificar cuánto desgaste? Va a ser con una sonda milimétrica y estarla colocando. Si se dan cuenta, al momento de tenerla colocada en la boca, esta tiene que tener estabilidad para que no se deforme al momento que nosotros la tengamos. Entonces aquí podemos ver cómo vamos a poder marcar un margen cervical con una redonda y también podemos hacer guías de desgaste. Al momento de que nosotros queramos hacer esa reducción, no todos necesitan, así como podemos ver en este caso, no todos necesitan un desgaste interproximal. ¿Cuándo vamos a necesitar preparar interproximalmente? Sobre todo cuando tenemos que esconder un color muy oscurecido del diente, de algún tipo de esmalte, o cuando tengamos que cerrar algún tipo de diastema del lado opuesto, ¿verdad? Del diente para que todo llegue a la misma anchura mesiodistal. También cuando nosotros tengamos alguna presencia de triángulos negros, tenemos que, sabemos que ya tenemos el triángulo negro o ya tenemos el diastema, pero sí necesitamos hacer como un acabado a nivel interproximal. Entonces, de eso va a depender. Aquí podemos ver que vamos a hacer surcos de orientación. Esto lo que van a hacer es definir la forma y sobre todo a definir la profundidad, qué tanto vamos a desgastar. Si se dan cuenta, en esta fotografía se están tallando los surcos vestibulares. En los dientes centrales se recomienda hacer 3 surcos y en los laterales 2 por la cantidad del tamaño del diente, ¿verdad? Cada una de estas estrías, por decirlo así, las vamos a ir controlando con nuestra guía de silicona. Después de que nosotros hayamos llegado a la profundidad deseada, tenemos que seguirlos en los 3 planos, ¿verdad? Si se dan cuenta, el diente no es totalmente plano, sino que tiene 3 convergencias. Y después ya podríamos hacer una reducción masiva, que va a ser unir estas líneas para que pueda asentar ahí la carilla. Después de que ya tengamos esa reducción masiva, siempre tenemos que tener cuidado de no lastimar el diente vecino, colocando algún tipo de matriz para no lastimarlo. Y también podemos hacer esa reducción incisal, que dependiendo del caso, va a ser la cantidad que tengamos, si haya sido con alguna fractura o el diente esté intacto, pero generalmente, pues en el laboratorio que nosotros realizábamos, teníamos que hacerle un desgaste de 1.5 milímetros. Nosotros lo que tenemos que evitar sobre todo es, si hay algún tipo de restauración debajo de estas carillas, tenemos que evitar que estas restauraciones tengan grosores muy grandes de resina. ¿Por qué? Porque va a haber una consecuencia en la contracción de la polimerización al momento de que nosotros cementemos nuestra carilla. Y también recordar, ¿verdad? Que siempre para cerrar esos diastemas o los triángulos negros que hablábamos, siempre se va a necesitar una preparación interproximal que nos vaya a permitir un perfil de emergencia. Entonces, generalmente cuando queremos cerrar este tipo de espacios, generalmente nuestro tipo de línea de terminación cervical va a ser subgingival. Lo que más se desea en estos tiempos es que nuestras líneas de terminación sean supragingivales. Siempre con un previo sondaje para no lastimar el espesor biológico. Y al momento que nosotros diseñemos nuestra preparación cervical, tenemos que ver que tenemos que hacer un ligero chamfer, siempre siguiendo la forma de cenit del diente, ¿verdad? El diente, si se dan cuenta, siempre tiene un punto más apical a 1 milímetro distal de la línea media. Y entonces esa es la forma que nosotros tenemos que hacer. Para poder hacer este tipo de terminaciones, podemos colocar un hilo de retracción para que nos facilite ver el perímetro gingival que tenemos y sobre todo para que no lastimemos el periodonto. Para eso es que se coloca. Bueno, ahora también tenemos que ver cómo es la extensión y el recubrimiento incisal.
Generalmente, sí tenemos que tener un recubrimiento. Esa extensión de la cobertura va a depender siempre de cuál va a ser la situación inicial y también cuál va a ser el objetivo protésico al que queremos llevar. Nunca se debe de utilizar un recubierto y un mini chamfer. ¿Por qué? Porque aquí vamos a perder o se puede llegar a fracturar nuestra carilla. Entonces, siempre se le tiene que hacer un margen más grueso y plano para que se pueda soportar todas esas tensiones, sobre todo al momento de que queramos recrear una guía anterior o una guía canina. Entonces está ahí contraindicado este tipo de mini aletas o sin recubrimiento. Obviamente siempre tenemos que evaluar todos los factores que diagnosticamos, ¿verdad? Para saber qué es lo mejor. Este paso es muy importante, el acabado y pulido. Tenemos que ver nuestra preparación, cómo está la vía de inserción, si hay algún ángulo o alguna esquina que no esté redondeada. Sobre todo, muchas veces no invertimos en este tipo de fresas, de guías de silicona. ¿Por qué? Porque creemos que es suficiente con lo que tenemos, pero siempre es importante saber tener todo ese tipo de granulometría de Soflex para hacer este tipo de redondeado. Luego de que nosotros ya terminamos de hacer nuestra preparación, vamos a saber que vamos a necesitar tomar la impresión. Previo a empezar a tomar una impresión, hay distintas filosofías, hay algunos autores que dicen que es mejor dar una siguiente cita porque el ojo se cansa y es mejor ver en una segunda cita algún tipo de ángulo que se nos haya pasado, ¿verdad? O hay otros que toman en esa misma cita la impresión. Si han decidido tomar en esa cita la impresión, debemos recordar que antes de empezar a haber preparado y todo, tuvimos que haber seleccionado el color, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diente a este nivel ya está deshidratado y generalmente si ya se hizo un tratamiento dental o algún tipo de preparación, se tarda 1 o 2 semanas a que se vuelva a rehidratar el diente. ¿Qué pasa si está deshidratado? Que se va a ver de un color un poquito más claro y nos va a fallar en el color. Bueno, siguiendo con eso, vamos a tomar la impresión, vamos a colocar un primer hilo retractor. Tenemos que tener el instrumento adecuado para colocarlo. Muchas veces, pues he visto en clínica que a veces lo quieren colocar con algún tipo de... He visto que hasta con explorador lo quieren colocar o de portaplástico. Y generalmente tenemos que saber que este tipo y cualquier otro tipo de tratamiento dental necesita el mayor cuidado para que no sangre nuestra encía. Entonces, nosotros vamos a ver que esta retracción gingival que vamos a hacer tiene que ser lo menos traumático posible. Se recomienda también utilizar una técnica de doble hilo y el primer hilo puede ser individual y el segundo puede ser un hilo continuo que va a estar permanente ahí hasta que se tome la impresión. Entonces, podemos ver la presencia del primer hilo, es para que no se vaya ningún tipo de material de fluida aquí dentro del surco y para que también cese el fluido crevicular por un tiempo. Y el segundo hilo nos va a dar un desplazamiento horizontal para que se pueda copiar todo el margen de nuestra preparación. Entonces, esto es lo que les hablaba del color. Con respecto al color, el problema es la comunicación que la tenemos muchas veces. A veces es casi que imposible decirle al de laboratorio qué es el color porque no utilizamos las palabras o la numeración para comunicarla. Entonces siempre es importante que nosotros, si tenemos una corona, aquí tenemos un ejemplo, si tenemos una corona A3, nosotros y queremos que esté un poco más saturada, le tenemos que decir al laboratorio que es una corona A3, pero que la sature a un A3.5. ¿Por qué? Para que el de laboratorio sepa hasta dónde queremos llegar. Generalmente uno le dice, mire, ¿será que le puede poner un poquito más oscuro? Pero ¿cuánto es un poquito más? No estamos definiendo, ¿verdad? Entonces,
sí tenemos que ser bien explícitos. Después de haber preparado, tenemos que saber que existe esta guía también para saber cómo está nuestro sustrato, porque tenemos que saber cuál es el color de nuestro sustrato y también a qué color queremos llegar. Bueno, tenemos la toma de impresión, la vamos a ver rápidamente. Pueden ser de 1 o 2 pasos, puede haciéndole una cubeta individual y colocándole un tipo de plástico para que haya un espacio en esas troneras, pero siempre es importante recordar que tenemos que colocarle material fluido a toda la arcada para que se copie todo y que en el momento que nosotros la quitemos de la boca, podamos tener copiado toda la superficie que nosotros necesitamos. Es importante siempre que la tomemos con una silicona de adición, con una siloxano. ¿Para qué? Para que tenga una mayor resistencia al desgarre. También, sobre todo, para que se puedan hacer vaciados múltiples y para que puedan tener la cantidad de modelos que necesite el laboratorio para poder hacer todos los pasos o los perfiles de emergencia, ¿verdad? Recrear el perfil de emergencia de las carillas. Entonces, ¿qué técnica es mejor? Pues realmente hay una controversia en eso. Unos dicen que 2 pasos, unos que 1 paso. Realmente es la técnica que el operador maneje. Sobre todo cuando tenemos la de 1 paso, sí necesitamos a alguien que nos ayude para que no se nos polimerice la fluida antes de poderla colocar en boca. Entonces llegamos a la provisionalización. Las carillas pueden fabricarse siempre así como hicimos el mock-up, siempre grabando con ácido. Aquí podemos ver a nivel de la línea media, en el tercio medio, colocando una pequeña cantidad de ácido, después lavar y después colocar un poco de bonding para que así se pueda quedar esto. Si en dado caso vemos que no es suficiente o necesitamos, o por ejemplo hicimos algún tipo de sellado dentinario inmediato y nosotros existen otros tipos de cementos provisionales que son de un color transparente que también se pueden utilizar. Entonces aquí ya vamos a llegar a la prueba de las restauraciones. El paciente regresa, vamos a probar las restauraciones y vamos a ver que existen los cementos que vamos a utilizar para carillas, tienen algunas pastas de prueba que ya traen el color que simula el color del cemento definitivo. Con estas las podemos probar. Aquí lo más importante es que siempre que vamos a trabajar carillas necesitamos algún tipo de plástico o algún tipo de un recipiente hondo para que toda la manipulación sea dentro de recipiente. ¿Para qué? Para que si en dado caso por algún descuido o algún nerviosismo o algo se nos caiga la carilla, siempre quede adentro de este recipiente. ¿Cuál va a ser el primer paso para que podamos inspeccionar esta carilla? Primero, lo vamos a inspeccionar en el modelo de trabajo, en los troqueles de trabajo, verificando que se adapte, que no haya fractura, que no vengan fracturadas, que no haya ninguna imperfección en el tipo de carilla y sobre todo, cuál va a ser el eje de inserción en ese modelo de yeso. Después de que nosotros ya los probamos en los modelos de yeso, ya los podemos pasar a probar a la boca. Previamente tuvimos que haber quitado los provisionales. Si lo hicimos con este tipo de colocarle una pequeña cantidad de ácido de bonding, tenemos que quitar ese exceso, ¿verdad? Con algún tipo de disco Soflex para que no haya nada que vaya a interferir en el asentamiento de nuestra carilla. Después vamos a evaluar carilla por carilla, una por una, siempre viendo que se vea bien con el sustrato, sobre todo las partes de esto es que al momento de que uno lo pueda posicionar, no se dificulte. También tenemos que tener cuidado con la fuerza que van a ejercer nuestros dedos para que no las vayamos a fracturar. Y sobre todo es que vamos a probar estas restauraciones de una forma unitaria.
Después de que ya las probamos de forma unitaria, las vamos a ver adaptadas todas en la boca. Ya que nosotros vimos que tienen un buen eje de inserción y que interproximalmente no hay ningún problema, ya se pueden mostrarle al paciente para que el paciente pueda verificar cuál es el aspecto, cómo se ve el color y sobre todo que el paciente no vaya a cerrar, no vaya a ocluir porque si no puede fracturarlas. Tenemos que evaluar el ajuste, color y el brillo y sobre todo tener en cuenta que no tenemos que realizar ningún ajuste. Si necesitáramos realizar algún ajuste mínimo, tendría que ser en el sustrato, nunca en la carilla. Es bien importante que veamos cuáles van a ser los ejes de inserción para poder estar entrenados al momento que los queramos probar. Si vemos que hay alguna interferencia en la colocación de alguna carilla, podemos hacer este tipo de pequeños desgastes y después de ya de todo esto, pues ya podemos proceder a preparar todo para poder cementar. Entonces vamos a ver, como estábamos hablando, ahorita solo vamos a hablar de la preparación de la cerámica del disilicato de litio. Vamos a ver que aquí tenemos nuestro ácido fluorhídrico al 4.5%. Siempre nos recomiendan que en un tapen de vidrio coloquemos un poco de silicona para que ahí se pueda mantener nuestra carilla y no pierda el brillo, ¿verdad? Porque este ácido fluorhídrico sí no tiene que tocar la superficie brillosa. Bueno, lo vamos a colocar 20 segundos. Es muy importante que aprendamos a trabajar con cronómetro, porque si nosotros nos pasamos del tiempo, puede perder muchas propiedades este tipo de cerámica. Entonces, luego de quitarla, la vamos a lavar. Podemos colocarla en un vaso con agua y con bicarbonato para que se inactive la función del ácido fluorhídrico. Siempre es recomendable que lo utilicemos con guantes, con lentes, porque es un ácido pues que es muy, muy dañino. Después la secamos, la podemos colocar en un baño con ultrasonido. Le podemos colocar en alcohol por 5 minutos para que se quite todo el resto de material que pueda haber y si en dado caso se haya contaminado con saliva o algo, necesitamos colocar un ácido fosfórico para limpiarla. Después de que ya la tenemos ahí, podemos colocarle el silano, que va a ser 3 capas durante 60 segundos. Siempre tiene que ser frotado y sobre todo es que recordar que la porcelana tratada con silano va a dar una mejor humectabilidad y sobre todo va a hacer que todos esos grupos metacrilatos que pueden reaccionar se puedan unir a los metacrilatos que vamos a tener del cemento resinoso. Entonces, hay algunos autores que sugieren que, bueno, Pascal lo menciona en el libro, que el calor va a mejorar significativamente el efecto del silano. Entonces, se puede calentar con una secadora para poder aumentar. Después, la aplicación del adhesivo, ¿verdad? Una capa, adelgazar y esta no se tiene que polimerizar. Es muy importante saber que la preparación de la cerámica no se tiene que hacer hasta después de haber probado todas las restauraciones, porque después de haberlas probado ya no se puede contaminar, ¿verdad? Después vamos a tener la preparación del sustrato. La preparación del sustrato, aquí pues esta foto no está aislada, pero nosotros sabemos que como cualquier tipo de tratamiento adhesivo necesitamos tener un aislamiento absoluto. Vamos a hacer una profilaxis con piedra pómez, después vamos a lavar, a secar, a colocar un poco de ácido ortofosfórico al 37%, siempre tomando en cuenta si hay lugares donde hay dentina, pues tenemos que reducir ese tiempo, pero si fuera toda nuestra restauración en esmalte, serían 30 segundos. Lavar, secar, la aplicación del adhesivo sin fotopolimerizar, siempre aplicándole un pequeño
aire. ¿Para qué? Para que no quede ningún tipo de laguna o algún tipo de exceso de este tipo. Y ahí es cuando ya podemos llegar a lo que es la cementación. Cuando vamos a cementar, tenemos que aplicar el cemento en la carilla, después colocarla en el diente, remover cualquier exceso que haya, siempre teniendo cuidado de que nuestro explorador no se vaya a traer una mayor cantidad de cemento, sino que vaya siendo horizontal a nuestra restauración. Siempre pasar hilo dental para que no quede ningún exceso interproximal. Tenemos que polimerizar 2 segundos para poder quitar cualquier exceso interproximal y luego ya podemos terminar de polimerizar 20 segundos por cada superficie. Generalmente se puede empezar a polimerizar por palatino y siempre quitar todo el exceso de cemento que tengamos. También en la cementación tenemos que saber que si tienen que ser cementos resinosos. Los cementos duales están un poco en controversia porque por la capacidad de autopolimerización que tienen, son inversamente proporcionales al tiempo que nos dan para poder trabajar, y sobre todo es que vamos a tener más problema a eliminar ese exceso de cemento. También otro dilema que nos tiene es que por la presencia de las aminas terciarias, ¿verdad? Puede llegar a tener un cambio de color. Y siempre recordar, por favor, que al momento que vayamos a cementar, el odontólogo siempre se tiene que colocar a las 12, 3, 6 y 9 horas hasta estar completamente seguro que cada ángulo de la restauración esté en el lugar correcto antes de fotopolimerizar. Cuando vamos a tener carillas múltiples, siempre se recomienda que no se hagan simultáneamente. Siempre se puede empezar desde los dientes centrales, porque al momento que haya un problema en esto, nos va a verse reflejada en toda nuestra rehabilitación. Entonces, esa es la forma. Cuando vamos a cementar, por ejemplo, estos centrales, y si tenemos la carilla de lateral, colocamos la carilla de lateral, solo que sin haber grabado y sin haber grabado la superficie en el sustrato, pero para que nos guíe al momento que nuestro eje de inserción no vaya a tener ningún problema. Y entonces aquí podemos ver que ya al momento que ya está cementado, ya podemos retirar el dique de goma y ya podemos empezar a hacer cualquier ajuste oclusal que necesitemos. Cualquier corrección muy pequeña la podemos hacer con fresas de grano fino. Aquí los factores que van a determinar el éxito de nuestras restauraciones es que tenemos que tener cuidado que los pacientes mayores de 60 años pueden tener algún tipo de sobrecarga oclusal y sobre todo que no tienen soporte dental posterior. Entonces primero tenemos que rehabilitar posterior para poder rehabilitar con carillas. Y sobre todo es que siempre hay que darle el seguimiento a los pacientes para que los pacientes puedan seguir las recomendaciones clínicas, porque si no, el rendimiento de estas restauraciones va a ser muy corto. Esto quiere decir que siempre tenemos que tener en cuenta que para que tengamos éxito, la mayor cantidad de esmalte. Se dice que tenemos que tener un 70% de esmalte. Eso quiere decir que tenemos que tener al menos 0.5 milímetros de esmalte en toda la periferia de nuestra restauración. Se cree que este tipo de tratamiento dura 10 años y este tratamiento sí tiene muchas probabilidades de éxito. ¿Cuáles son las razones por las que podemos fallar? La más importante es que el paciente no quede satisfecho con lo que él imaginó, ¿verdad? O que no quede satisfecho con el color. Esa es una falla muy, muy grande porque no llenamos las expectativas del paciente y este tratamiento es muy estético. Otra cosa puede ser que hayamos hecho una carilla en un sustrato que era más adecuado para una corona, o que al momento de que hayamos preparado hayamos quitado la mayor cantidad de esmalte y que nuestra preparación esté más en dentina.
Otro tipo de fallo puede ser alguna fractura al momento de manipularlas. También querer hacer una ortodoncia instantánea con las carillas, ya vimos que esa es una contraindicación. También, si en el laboratorio le colocaron mucho espaciador al troquel, puede quedarse una línea, ¿verdad? Al momento de que nosotros la cementemos. Sobre todo, si nosotros tomamos alguna impresión cuando hay sangramiento, entonces, o hay algún tipo de inflamación gingival, eso nos puede llevar a un fracaso. Sobre todo también que no hayamos polimerizado el cemento el tiempo suficiente y que no hayamos quitado algún tipo de cemento o algún tipo, sobre todo en el margen. ¿Por qué? Porque va a haber una tinción alrededor de los dientes. Siempre tener cuidado en la fase de prueba, en la fase de cementado y sobre todo que el tratamiento a nuestro sustrato y a nuestra cerámica sea el tiempo que está estipulado, no pasarnos, ¿verdad? Mientras más conozcamos el protocolo de cementación, vamos a tener menos errores. También vamos a ver que las causas mecánicas y biológicas van a estar relacionadas con la estética, ¿verdad? Algún tipo de implicaciones, pero que podamos tener algún problema periodontal, pérdida de retención solo si estuviéramos en un sustrato de dentina, caries, pero realmente las más altas en fallos son la estética y alguna implicación mecánica. Generalmente podemos ver que hay estudios que dicen que el 96% duran 5 años, el 93% 10 años. Y entonces realmente sí tiene una longevidad muy, muy aceptable. ¿Cuál es el mantenimiento que necesitamos para este tipo de restauraciones? Pues hacer periódicamente series radiográficas intraorales. Generalmente se aconsejan cada año y siempre que la inspección clínica vea si no hay lesiones cariosas, si no hay algún tipo de tinción en el margen, si no hay algún oscurecimiento del sustrato, ¿verdad? O sobre todo si no hubiera nada de esto, pues se trata como dientes naturales, siempre evitando utilizar el uso de sónicos o de todos estos raspadores ultrasónicos porque van a dañar la cerámica o pueden crear algún tipo de grieta en la cerámica. También evitar todos estos chorros, ¿verdad?, de bicarbonato. ¿Por qué? Porque van a eliminar el brillo y van a dañar el esmalte. Entonces, pacientes que tengamos con algún tipo de enfermedad gingival, sí necesitamos tenerlo bajo supervisión para que no vaya a haber ningún problema. Sobre todo si necesitaran algún tipo de tratamiento periodontal, se tiene que hacer con curetas. Lo más importante es que no tenemos que lastimar la cerámica para que no pierda el brillo. Si hubiera algún tipo de oscurecimiento, se podría hacer un tipo de blancamiento en la cara palatina del diente, ¿verdad? Pero por eso es importante tener todo este tipo para que al momento de que nosotros demos el presupuesto a nuestros pacientes, también tengamos que recordarles que tienen que llegar a sus citas de mantenimiento. Entonces aquí podemos ver lo que hablábamos de los artículos, ¿verdad? Si tienen una alta probabilidad de éxito. Y aquí vemos cómo a este paciente se le cerraron sus diastemas. Aquí podemos ver que se hizo la preparación sobre el mock-up para ver bien la cantidad de desgaste que se iba a hacer. Se le tomó el color al sustrato del diente para que el laboratorio tenga una referencia de qué color es y así es como termina el paciente. Entonces, es bien importante que sepamos que este tipo de tratamiento pueden tener pues una alta probabilidad de éxito. Pues es todo, no sé si hay algunas dudas, algo que quieren que hablemos más detenidamente.
Hay dos dudas, dos preguntas, Nancy. Una es, bueno, hay una que dice que si el uso del ultrasónico está indicado. No, lo que pasa es de que dependiendo hasta qué tipo de restauración, por ejemplo, si están involucradas las áreas interproximales o cerramos un tipo de diastema, sí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos lastimar la cerámica. Entonces, por eso es mejor hacerlo con curetas. Ok, también preguntan si el diente está cónico, ¿también se tiene que desgastar o no se desgasta? Generalmente, de ahí nos basamos con el mock-up de cómo es la maqueta diagnóstica y cuánto es el espesor que necesitamos. Si nosotros al colocar nuestra guía vemos que ya tenemos el espacio suficiente para el material, lo único que hacemos es un pequeño pulido y una definición de la línea cervical. ¿Para qué? Para que al momento que nosotros podamos cementar, tengamos una línea de referencia hasta dónde tenemos que llegar. Entonces es pequeño pulido y pequeña definición de margen nada más, si fuera cónico. De acuerdo, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se llama el instrumento con el cual se está transportando la caría o se transporta la caría a la boca? Bueno, están estos sticks que se pueden comprar, que estos ya vienen hechos, o se pueden colocar una pequeña, en un, se me fue la palabra, en un microaplicador, Ujú. colocarle una pequeña cantidad de resina fluida y que eso nosotros hacerlo, ¿verdad? Pero realmente es mejor tener Sticks. los que ya vienen hechos. Ahorita se me fue el nombre, pero ahorita le digo. Es el de la Ivoclar, es el Optra Sí, Stick. Pero Ultra también Stick. hay de la Microbrush, hay uno que se llama Stick. Sí, Stick. Y hay chinos también. El problema es de que a veces no tienen suficiente adherencia. Entonces, cuando uno coloca la caría, digamos, cuando la va a transportar, a veces se quita esa adherencia y se nos puede caer. Entonces, en ese caso, sí hay que comprar de una buena calidad. O sea, por ejemplo, el Optra Stick, que es de Ivoclar. Sí. ¿Qué indicaciones se le dan al paciente para una mayor durabilidad? Pues para su mayor durabilidad realmente es que llegue a sus citas periódicas, sobre todo mínimo una vez al año. eh, pero realmente la longevidad de las restauraciones se va a ver más afectada en algún tipo de fallo que nosotros hayamos dejado algún tipo de exceso de material o alguna pequeña capa, ¿verdad? Que se pueda teñir. Sobre todo la dieta, ¿verdad? Haber evaluado bien que no tenga ningún trastorno parafuncional y que no sea mordedor de objetos o que no adquiera un hábito de esos. Todas esas indicaciones son las que le tenemos que decir al paciente para que tengan mayor longevidad sus restauraciones. Ok, y también preguntan que repitas cuál es el grosor mínimo que puede tener una carilla. Vamos a poner el grosor mínimo dependiendo de lo que dice el fabricante y lo que necesitamos nosotros para que tenga una situación biomecánicamente aceptable, ¿verdad? Desde el punto de vista que repongamos esa biomimética del diente. Entonces son dos, aquí las tenemos que ver. El espesor mínimo de preparación que necesitamos hacer para poder copiar esa biomimética del diente, que son 0.5 milímetros en cervical y en el tercio medio, y en incisal mayor a 1.5 milímetros. Y si fuera una de silicato de litio, el fabricante nos pide que sea mayor a 0.6 en el tercio cervical y en el tercio medio, y en incisal mayor a 0.7. Entonces ahí, ya dependiendo de cada caso en particular, es que vamos a sacar la medida exacta. Y hay otra pregunta que dice, ¿pierden la función de corte los incisivos? No, por eso es que nosotros estamos teniendo el cuidado de reponer eh, esta cantidad de incisal para que las personas
nosotros con este tipo de restauraciones queremos devolverle una guía anterior y una guía canina para que el proceso de rasgado de los alimentos o de corte sean, pues devolverle esa función al paciente. Entonces, este tipo de tratamientos no solo es estético, sino tenemos que cumplir desde el punto de vista biológico y funcional, donde entraría que ellos puedan morder sus alimentos de una forma normal. De acuerdo, doctora. Creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la clase. Muy bonita, interesante. Y a ustedes, estudiantes, pues gracias por su atención. Y bueno, nos vemos pronto. Los que no tuvieron la oportunidad de estar en esta clase, pues se les va a pasar el link para que puedan ver la presentación nuevamente. Y de lo contrario, pues el día viernes nos volvemos a ver con el doctor Hunda. Muy bien, muchas gracias, doctor, por la oportunidad de dar la clase. De verdad, todos los alumnos no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero sí tenemos que aprovechar todo este tiempo para leer. Si se dan cuenta, prácticamente ya terminamos de leer el libro de Pascal. Entonces, aprovechemos esta motivación que tenemos para seguir aprendiendo y para que en el momento que se puedan abrir las instalaciones, pues ya podamos hacer todo este tipo de tratamientos restauradores y poderle dar la mayor certeza y seguridad al paciente, ¿verdad? Que tenemos todo para poderlos trabajar. Muchas bendiciones, cuídense mucho y estamos a la orden para cualquier duda. Bueno, vamos entonces, muchas gracias y feliz tarde.